Continuamos con más información a través de Informativo 50. Me da mucho gusto recibir este día a quien es coordinador del Distrito 15 del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Alejandro Villarreal Hernández, quien vamos a platicar de temas interesantes, sobre todo de lo acontecido en los últimos días. Alejandro, bienvenido, y preguntarte pues las condiciones en las que está pasando Tehuacán y de las cuales hemos visto su presencia, pero además han alzado la mano para pedir sean escuchados. Germain, un saludo a todos los que siguen Canal 50. Pues en los últimos días, en estos días, han habido movimientos que exigen justicia, que exigen seguridad en la ciudad. El día domingo se realizó una marcha de la colonia Puebla y sus colonias aledañas, en donde pues pedían que la presidenta los tomara en cuenta, que los escuchara para solucionar el problema de la inseguridad en su colonia principalmente, debido al asesinato, el homicidio que se dio del joven del CONALEP, y pues el ayuntamiento tenía la puerta cerrada, la presidenta nunca se apareció en los bloqueos que realizaron la gente porque no estaba bien coordinada qué acciones iban a tomar, sino se fueron decidiendo en el camino hasta que se llegó a la presidencia. Entonces, en el ayuntamiento la presidenta pues no quería salir, no quería escuchar a la gente, y pues la gente tuvo que abrir la puerta, ¿no?, al diálogo, porque no había diálogo por parte de las autoridades. Entonces por la fuerza tuvo que entrar el grupo de personas que acompañamos en ese momento, sí. Y solamente así dio la cara y dijo que el problema de la inseguridad en Tehuacán pues iban a tratar de resolverlo platicando, pero se acordó una cita para el día miércoles. Ajá. Y fue una decepción totalmente. Fue una simulación. Intento de solución. No, fue una simulación, porque realmente no se iba a dar apertura a propuestas, no se iba a dar apertura a los casos que han estado sucediendo en la ciudad. Simplemente se enfocaron en querer atender las demandas de la colonia Puebla, porque en ese momento fueron los que primeramente entregaron una solicitud al ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento muy hábilmente quiso nada más enfocarse en eso y dejar todas aquellas demandas de la demás gente que no era de la colonia Puebla pues a un lado. Entonces se vivió una simulación en donde finalmente ni siquiera llegaron a un acuerdo con personas de la colonia. Oye, Alejandro, ¿viste este tipo de análisis, este tipo de intento de querer atender las demandas públicas? Pero pasó un factor importante, que sean los mismos ciudadanos quienes no permitan que grupos alternos, sociales, políticos, religiosos, se les sumen a una sola exigencia. El domingo las autoridades señalaban que quienes protestaban eran panistas. Ayer, este miércoles, los vecinos de la colonia Puebla impidieron que ustedes tuvieran foro, que tuvieran voz, porque los señalan como integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Es lamentable que se tenga que ver con visión política, que si eres panista no te doy solución, que si eres de Morena no te doy espacio para alzar la voz. Sí, es un error muy grande el que se cierre la población, o que se limite la gente a que quiera uno participar en apoyo a las situaciones que se van dando en la ciudad, ¿no? Nosotros nos hemos caracterizado porque siempre estamos apoyando sin un interés político, nunca decimos nosotros somos de Morena. De hecho, en ningún momento en todo el movimiento, desde que el día domingo entramos en la presidencia, se mencionó que nosotros éramos de Morena, ni estábamos haciendo campaña, no llevábamos playeras. Nosotros fuimos a apoyar no solo la solicitud de justicia que piden y de seguridad en la colonia Puebla, sino por todo lo que se está viviendo en la ciudad, porque en las redes sociales, en todos los casos, hemos ido a la radio y nos expresan, en tal colonia me pasó esto, la inseguridad se vive en otras colonias de la ciudad, en todo Tehuacán.
y aquí se cerró a que fuera solamente la colonia Puebla, porque también quiero pensar que hubo manipulación ahí, porque dicen las autoridades que el presidente de la colonia es panista, ¿no? Entonces digo, independientemente de eso, pues tenía que haber un acuerdo con la demás gente. Fíjate, es lamentable que se hayan cerrado a que solamente quisieran que atendieran las peticiones de la colonia Puebla, ¿no? Porque al final de cuentas ni siquiera los tomaron en cuenta, ¿no? Los hicieron a un lado, les dieron la vuelta, les dijeron sí, les vamos a mandar ahí que den vuelta las patrullas, las bitácoras en donde pasan las patrullas a afirmar que están dando su recorrido, dice ya existen pero las podemos agrandar. El problema de seguridad no se va a solucionar con que les manden 2 patrullas a dar vueltas en las 5 o 6 colonias que iban ahí. Aquí en el centro de la ciudad las patrullas están pasando todo el día, hay policías en las esquinas y la delincuencia no ha parado. Está el ejemplo de la casa de empeño que está junto a Electra, ¿no? Se ve en el video claramente cuando acaban de asaltar con pistola en mano y pasa la patrulla de policía. 5 segundos después. Segundos después, ahí en el instante, yo creo que los vieron cómo se fueron y no pasó nada, no los detuvieron. Entonces, nosotros queríamos de verdad hacer propuestas y exigirle al ayuntamiento que cumpliera de tal manera que se pudiera ver un mejoramiento en la seguridad de la ciudad, no para fines políticos como lo fue el que llegara el diputado Gómez Olivier, abuchado y después, por supuesto, callado pero ¿por qué lo callaron y por qué lo abuchearon? Porque llegó y se salió del tema totalmente, en lugar de hablar, como siempre. Sí, en lugar de hablar de la seguridad y cómo podrían enlazarse de la Cámara de Diputados con la presidenta, o cómo podía intervenir él con el gobernador para ver de qué manera podían apoyar desde el Estado, pues simplemente se enfocó a hacer una retórica de lo que ha hecho el gobernador y que de Tlacotepec, que el museo y otras cosas que no tenía, y la gente le dio un momento de que hablara, pero cuando escucharon que estaba totalmente hablando de otra situación, pues ¿qué pasa? Le dicen, ¿sabe qué? No queremos nada político, nosotros queremos que nos solucionen lo de las peticiones de la colonia Puebla. Eso fue lo que quería. Alejandro, este tipo de respuestas por parte de la autoridad para atender la petición de un sector de colonias, como lo fue en los últimos días, que por cierto los dejó no satisfechos, ¿cuál es el panorama para el resto de la ciudad que continúa viviendo estas situaciones de inseguridad, de falta de trabajo desde el municipio? ¿Qué pasa? Pues no va a haber ningún resultado que sea favorable, porque no se va a atender la situación de seguridad en el problema general de toda la ciudad. Aquí, por ejemplo, no se trataba de que fuera yo de parte de mi colonia y dijera, ¿sabes qué? En mi calle, en la calle tal de mi colonia, hace falta alumbrado porque está muy peligroso, está muy oscuro, y me digan, ¿sabes qué? Bueno, te vamos a poner tus focos. Y ya yo me callo, ya, para mí ya se arregló lo que pedía, y ya toda la demás ciudad, pues si no pidió, no se le va a dar nada, ¿no? Entonces, ese problema es el que se hizo notar el día miércoles, porque se enfocaron en querer atender solamente las solicitudes de la colonia Puebla, y están mal enfocadas. Porque te digo y te puse el ejemplo de la patrulla, ¿no? En pleno centro de la ciudad, y el que esté la patrulla y que haya policías en las esquinas no cambia el hecho de que los delincuentes no cometan sus ilícitos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar o bajar los índices de delincuencia? Pues tenemos que hacer un análisis completamente diferente. Un momento de prevención sería una participación para ir viendo cómo podemos solucionar esto. Pero las autoridades, ¿qué pasa? Se negaron a escuchar las propuestas o las demandas de otros lados, ¿no? Decían, simplemente nos enfocamos aquí, y al final de cuentas no les atienden. ¿Qué va a pasar? Pues esperemos el domingo o más adelante van a realizar más protestas los ciudadanos de la colonia Puebla, porque ellos tienen sus peticiones independientes a las demás
desde mi punto de vista periodístico, creo que fue pues, falta de tacto y de apertura también de los habitantes de la Colonia Puebla. ¿Ustedes cómo lo vieron? Porque fueron ellos los que se negaron a que ustedes no tuvieran foro en este espacio que la autoridad estaba dando. Bueno, no fue precisamente que se negaran, fue que ellos querían, o sea, un diálogo directo, ¿no? O sea, ellos decían, ¿sabes qué? Quiero que me mandes 2 patrullas que den un rondín de todo el día, no nada más en la noche, 2 motopatrullas que hagan un recorrido. Ellos querían que la presidenta les dijera, sí, les vamos a mandar del día de mañana, a tal hora ya empiezan a hacer los recorridos, vamos a organizarnos en qué puntos quieren que hagan la bitácora, que firmen. Pero ¿qué decían? Pues echaban choros, le pasaban al síndico, le pasaban al secretario. Entonces, pues no había un acuerdo, ¿no? Entonces dicen, bueno, queremos que haya lámparas, ¿no? Que pongan lámparas que ya se fundieron, que nos instalen más iluminación. Y dicen, bueno, le pasan al de obra, ¿no? Cómo van a trabajar, pero no les decían, sí, vamos a empezar a poner. Entonces desde ahí pues empezaron a notar como que no había una respuesta clara, ¿no? Y al final, cuando se alejó la presidenta y ya no terminó de escucharlos, eso fue antes de que no se nos permitiera seguir expresándole al secretario y al síndico, ¿no? Entonces, pues no hubo un resultado cuando les entregaron las respuestas firmadas clara. ¿Qué pasó? Pues que se reventó la reunión y acordaron los de la Colonia Puebla pues que van a seguir con sus protestas. ¿Qué va a realizar desde Morena ustedes como Movimiento de Regeneración Nacional ante este panorama que se vive en Tehuacán? Pues nosotros por Morena estamos en trabajos específicos de formación de comités, de afiliación, pero nosotros pues estamos también en la sociedad en lo que corresponde a la lucha que se vaya dando de diferentes temas, ¿no? Entonces, pues si la gente necesita apoyo, la vamos a apoyar. Si no lo requieren, pues no podemos estar interviniendo, ¿no? ¿Van a seguir alzando la voz como hasta ahora en temas de seguridad? Vamos a seguir alzando la voz en temas de seguridad, porque no solamente es la Colonia Puebla la que sea un caso específico, sino es en toda la ciudad que se está viviendo esta delincuencia que cada vez crece más. ¿Algo más que gustes agregar, Alejandro? Pues yo le diría a la gente que nos escucha, que nos ve, que se acerque cuando se realizan estas actividades, cuando el ayuntamiento diga que va a ceder un espacio, se tienen que acercar, porque si no pasa esta situación de que el grupo mayoritario pues dicen simplemente a ellos pues vamos a atender porque son más y a los demás, a las minorías no las vamos a atender porque quién sabe qué vayan a pedir. Entonces debemos de acercarnos si es que realmente queremos que mejore la situación de Tehuacán. Necesitamos unirnos para poder solucionar el problema de seguridad, porque si permitimos que siga creciendo la delincuencia, se va a hacer ahí una mafia más grande que después no se va a poder controlar y vamos a empezar a tener problemas más grandes que los que se han estado viviendo ahorita. Pues te agradezco esta entrevista y por supuesto para ampliar todo este panorama de lo que ayer ustedes iban a vertir en esta mesa de diálogo con la presidenta. Y por supuesto nos mantenemos al tanto, al pendiente, informando sobre las acciones que ustedes realizan en específico en el entorno que perjudica a Tehuacán. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que siguen Tehuacán. Alejandro Villarreal Hernández, coordinador de Morena en el Distrito 15. Mientras tanto, continuamos con más noticias.